Lo he dicho muchas veces, hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Incumplimiento hemos tenido, es cierto, pero al punto de irse uno a armarse cuando ya sabe uno de que la lucha por la vía de las armas está, pues para mí digo que está descontinuada. Pues no había habido esa contradicción entre las dos organizaciones revolucionarias, porque en el caso del Catatumbo es que siempre ha permanecido también el ELN, que es otra guerrilla que no ha llegado a acuerdos con el Estado. El Frente de Guerra Nororiental del ELN publicó un comunicado donde afirmó que sus acciones en el Catatumbo están dirigidas contra excombatientes de las FARC-EP a quienes acusa de operar con milicianos activos. Enviamos un mensaje a los combatientes, milicianos y apoyos del Frente 33 de las extintas FARC. Hoy se escuchan las voces de mujeres que hicieron parte de las FARC-EP. Ellas vivieron de cerca la firma del acuerdo de paz y relatan cómo este momento histórico transformó sus vidas y el territorio en el que habitan. Yo ingresé a las FARC de la edad de 14 años, así como 13 años. Fue mi decisión de ingresar por de pronto en las condiciones en que uno vivía en la casa, ¿no? De extrema pobreza, de pronto no tenía posibilidades para el estudio y eso, entonces pues uno tenía como esas opciones de ingresar a las FARC, pues decidí irme para las FARC. En las FARC duré 26 años en la lucha. A veces pasaba la guerrilla por la casa, era una zona rural. El trato era diferente a como lo trataba uno de pronto cuando iban unidades militares del ejército. Entonces pues, los guerrilleros primero no llegaban en grupos grandes, segundo tampoco llegaban uniformados y tercero pues pedían favores, hablaban bien, saludaban, siempre eran muy saludables. Entonces uno veía como que esas personas eran diferentes. Cuando ya empecé a notar de que mi futuro no era así como que estudiar, porque no había las posibilidades, porque la mayoría de niñas que llegaban a los 14 o 15 años por ahí se iban a ser trabajadoras domésticas y terminaban llegando a veces con 1 o 2 bebés después. Entonces yo dije, no, yo mejor me voy para la guerrilla, aquí no hay futuro, ni afuera ni aquí. Entonces decidí irme, me escapé de la casa y me fui. Como que encontré mi refugio en las FARC. Hay entonces un comandante que siempre frecuentaba y me convidaba, ya varias veces me ha convidado, pero yo siempre ajena a esa política, a esa conversación. Yo siempre les sacaba el quite, como dicen. Pero entonces llegó, bueno, ya ese día me cogió con la nostalgia, mi corazón destrozado, y yo le dije, sí, hoy me voy a ir para guerrilla. Yo en ese momento quería que el mundo se me acabara. Yo quería morirme, pero pues no era capaz de intentar matarme, entonces yo dije, allá me matan rápido, porque eso es lo que dicen, ¿no? Y allá en la primera pelea, y si uno se raja y que no sé qué, que lo mataban. Logramos un acuerdo que por donde se mire es infinitamente mejor que continuar la guerra que nos afectó tanto, que rompió familias, que azotó regiones, que nos hizo sufrir un horror que nuestros hijos conocerán por fortuna, solo en los libros de historia. El acuerdo de paz no es una cuestión así como que uno se haya enterado, así como que, ay, el acuerdo no, sino que el acuerdo fue un proceso que, si bien es cierto, se vivió con delegados afuera, también fue un proceso que vivimos adentro. Sí. Es decir, sale una delegación oculta, porque eso fue oculto pues para todos los ojos públicos, de como que la comisión exploratoria, de los diálogos y eso. Cuando se dice vamos a hacer diálogo, no es así como que nos encontramos, vamos a dialogar, no.
Ya habían como unos 6 o 8 meses casi de que la comisión exploratoria había salido a dialogar con el gobierno, pero a nivel interno entonces empezamos a hacer todo un seguimiento, a estudiar cuánto documento estaban sacando, los comunicados que salían. Si salía un comunicado diario, diario lo conocíamos, lo leíamos, lo explicábamos, lo discutíamos. Entonces nosotros vivimos también el acuerdo desde adentro. Eso no fue fácil. Eso a veces estaba ya que se rompía, ya que no, pero nosotros seguíamos, pues obviamente con el cese de fuego bilateral, que era de las dos partes. Ni el ejército nos atacaba a la guerrilla, ni la guerrilla a ellos, un respeto mutuo ahí. El proceso de paz, usted sabe que todo no es tan a la carrera, eso se hace de forma minuciosa. Por decir, los diálogos empezaron, se llegó a hacer la dejación de armas en el 2016, pero 4 años atrás ya estaban en los diálogos, o sea, ya habían mesas exploratorias que se radicó en Cuba, en La Habana, Cuba, estaban los representantes de las FARC, iban delegados del gobierno. El gobierno pues siempre lo maneja con el término de negociación. Pues nosotros siempre lo manejamos con el término de diálogo, de llegar a un acuerdo, de acuerdos de paz. Lo que era, digamos, el tema político que uno lo vivía desde la célula de partido y eso, allí uno podía hacer sus preguntas, podía presentar propuestas y hacer también sus críticas frente a todo. Pero en general, digamos que no fue un acuerdo pues aislado de la guerrillera, es que conocimos cuando ya el video. No, o sea, nosotros conocíamos, nuestras estructuras conocían del acuerdo, todos, guerrilleros y milicianos y del partido clandestino, porque había gente que era de la población civil que vivían así como uno llegar aquí y ver una vereda así, pero resulta que tenía unos 5 o 6 células clandestinas. ¿Qué era eso? Pues en personas que estaban organizadas clandestinamente para apoyarse uno en ellas. Entonces, desde ahí en adelante, o sea, todos conocíamos el acuerdo de paz. El que diga a estas alturas que no conocía y que esto es porque no le gustaba estudiar, o porque pasaba al aula y de pronto en otro mundo, pero todos los días nosotros hacíamos nuestra obra cultural o aprovechábamos también nuestros espacios de estudio diario, a veces era en la mañana, a veces en la tarde, pero siempre estábamos conociendo temas del acuerdo. El país hace apenas unos años nunca hubiese creído que era posible. Y fue posible. Fue posible gracias al empeño de muchísima gente de las dos partes en la negociación, de muchísimas personas que ayudaron en este difícil proceso. Lo he dicho muchas veces, hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Y finalmente se está concretando un paso muy importante, la dejación de las armas por parte de las FARC. Porque es que los diálogos fueron algo colectivo, ¿sí ve? O sea, era no solo que le preguntaran, ¿usted quiere dejar el arma? ¿Usted no? ¿Usted sí? No. Era algo colectivo, o sea, masivo. Toda la organización estaba ideando con una verticalidad a dejar las armas todos al compás. Sin embargo, el proceso de paz comenzó a tener ciertos tropiezos. Lo que parecía un acuerdo de paz estable y duradero empezaba a desmoronarse. El regreso a las armas por parte de un grupo disidente de las FARC, golpe bajo un histórico proceso de paz que ya sufre sus primeros coletazos. El gobierno impulsó de inmediato una fuerte ofensiva en el sur del país, bombardeos que dejaron 9 guerrilleros fallecidos. Para todos es una noticia muy triste. Es un grupo pequeño el que no quiere seguir con la paz. Todo fue una farsa y se abraron ya de mala fe todas estas personas. Pero que ha llevado de pronto a algunos muchachos, compañeros míos desorientados, por falta también de que de pronto faltó como más objetividad en el cumplimiento de lo que nos habían prometido como gobierno. Nosotros nos prometieron entre los diálogos, pues eran tantas cosas que las que le daban a conocer a uno, porque yo le digo, los que estuvieron allá reunidos eran nuestros jefes,
uno pues nomás se iba empapando de lo que le leían las circulares, llamaban allá, que es un documento que leían, hay esto y esto. Entonces es que, por decir algo, que un proyecto que de 8 millones, que inicialmente nos daban 2 millones, que un proyecto de 8 millones, pero no se lo dan a uno en dinero, sino uno tenía que presentar un proyecto, ¿sí? Pues es que no estamos hablando de 500 guerrilleros, en esa época hablamos de 13.000, 15.000 guerrilleros más o menos, porque uno tampoco ni sabe esos datos concretos, pero uno lo que le decía más o menos eso, lo que habíamos alzado en armas. ¿Y qué pasa? Pues de esos sí, 15.000, 13.000 guerrilleros, de pronto el gobierno le haya cumplido, por decir, así como para no exagerar, digamos que a la mitad, pero ¿dónde está el cumplimiento para el resto? Vamos al acuerdo, pues ya la cuestión empieza a cambiar. Y bueno, ya entonces nos empiezan a hablar también que si la justicia, que si la JEP, que no sé qué más. Muchos les dio miedo eso. ¿Por qué? Yo no sé si es que tengan de pronto cosas tan graves que digan, no, eso yo voy es para la cárcel o algo. Y en otras medidas yo creo que es esa falta de desacostumbrarse a esa vida, digo yo, ¿no? Porque si uno se pone a razonarlo por el tema del incumplimiento, yo digo, pues que incumplimiento hemos tenido, es cierto, pero al punto de irse uno a armarse cuando ya sabe uno de que la lucha por la vía de las armas está, pues para mí digo que está descontinuada. Y yo llegué a este tema de la firma como tal y me considero firmante, y lo digo como con orgullo, yo soy firmante de paz, no diciendo es que allá firmaron unos y nosotros no sabíamos, no, nosotros sí sabíamos, y si nos consideramos firmantes es porque sabemos qué fue lo que ocurrió. Retando los anuncios del gobierno, disidentes de las FARC llegaron al barrio El Lago. Minutos después de grabar un video, montaron un retén en la vía que comunica a Tibú con el Tarra. Fuertemente armados, los hombres encapuchados aseguraron que esperan a las fuerzas especiales del gobierno. No faltó el comandante que dijo, no, esta vaina, vea, salieron con migajas y deciden otra vez armar como otras nuevas FARC, que ya es la que el Estado llama disidencias de las FARC, ¿no? Ellos están en una segunda etapa de FARC porque pues no cambiaron el nombre, quisieron llevarlo el mismo nombre. Bueno, hubo un tiempo que cesó la violencia, ¿no? Debido a que pues no había habido como esa contradicción entre las dos organizaciones revolucionarias. Porque en el caso del Catatumbo es que siempre ha permanecido también el ELN, que es otra guerrilla que no ha llegado a acuerdos con el Estado. Que uno ha sido firmante y de pronto, pues, no, para mí el cambio de la vida civil, de la vida de la organización a la vida civil, pues ha sido un cambio brusco, digo yo, porque sí es difícil de donde uno viene allá desde muy pequeño, como a esa doctrina militar, a venir allá a estarse a la vida civil, ha sido algo difícil. Que hay cosas que uno no acepta, o como que uno ya tiene que someterse, es porque hizo un acuerdo de paz, porque ya va a un proceso de enfrentarse a la vida civil, a tener un empleo, a conseguir un trabajo, una sostenibilidad, a mantenerse, a vivir como en la sociedad. Eso ha sido difícil porque nos estigmatizan por ser excombatientes. El camino no ha sido fácil. Su mayor batalla hoy no se libra en la selva, sino en la sociedad. La lucha contra el señalamiento que aún las persigue. Básicamente la sociedad colombiana ha visto que muchos firmantes de paz han vuelto a las armas. Eso va estigmatizando a los que sí están apostándole a la paz. Pero hay una pregunta, y la pregunta es ¿por qué esas personas que le apostaron un día a la paz dejaron de hacerlo y volvieron a las armas? Y yo creería que hay múltiples factores, no solamente el hecho de que de pronto el proceso de paz no haya funcionado. Yo creo que si hoy en día hay firmantes que continúan apostándole a la paz de manera honesta y honrada, trabajando para sacar adelante sus familias, quiere decir que hay cosas que sí funcionaron. Para mí se ha valido la pena. Encontré mi familia por medio de la unidad de búsqueda. Yo no conocía a mi papá
no lo conocía. Y la unidad de búsqueda me ayudó a buscar a mi papá y tengo más hermanas que no conocía. En fin, o sea, para mí el acuerdo ha valido la pena muchísimo, muchísimo. Y uno dice, y eso no lo he hecho yo sola, o sea, eso lo hizo por lo menos con la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda hace parte a ese quinto punto del acuerdo, que es el sistema, hace parte del sistema integral. Entonces, para mí ha valido. Y de pronto algunos dirán, yo no sé, o sea, yo digo que el que dice que el acuerdo no ha valido nada, seguramente yo me imagino hay un ser como que no hace nada, como que está ahí en una burbuja, aislado del mundo, pero el acuerdo ha valido 1,000 veces. Entonces, yo creo que no vale la pena seguir destrozando sueños, sobre todo a nuestra niñez. Soñar con un país en paz es lo más bonito y que hay que apostarle todo a la paz para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y las que más sufren son las mamás, porque son las que más buscan, porque son las que más sufren. Y sí, pues queremos que se haga la paz, que se haga una paz pero total. Plegaria que